Para presentar a Gustavo, a nuestro conferenciante de hoy, y como tiene costumbre siempre el foro, lo haremos en primer lugar en euskera. Entonces Ana nos va ongi etorria, Gustavo. Acércate, sí. Errealitatea guk uste baino asko zabalagoa da. Gure ametsak, desioak eta irrikak mundu honen parteak dira, eta literaturaren misioetako bat mundu hori esploratzea da. Literaturak mundu irekia aldarrikatzen du beti. Arrazoimenak bereizten dituen errealitateen arteko zubiak sustatzen ditu. Liburu egokiak eta onak erakusten digute ez dugula benetako mundua eta fantasiarena bereiztuak izan behar. Errealitateak fantasia behar du desiragarri bihurtzeko, eta fantasiak errealitatea behar du besteekin partekatu ahal izateko. Gustavo Martín Gardok, Valladoliden 1958an jaio zen. 15 liburu baino gehiago argitaratu ditu. Eleberri, saiakera eta gazte literaturen artean. Bere lan askok sari nazionalak merezi izan dituzte, eta bere artikuluekin herrialdeko hedabide garrantzitsuenak kolaboratu ditu. Hitzaldiaren aurkezpen testuan dituzue lanik garrantzitsuenak eta argitapen datak ere. Bere lanak frantsesara, grekora, danierera, italiaera, portugesara eta alemanera itzuli dira. Gizon metodikoa eta presarik gabea dela aitortzen du. Ez du inoiz hiriari utzi. Edozein lekuan idatzi du, mundu osoa dago, gatazkak berberak eta irrika berberak. Begiratzen jakitea, besterik ez da behar. Mila esker etortzeagatik. Si me pasas una. Bueno. Vamos a ver. Gustavo, que es bastante escueto y no le gusta alardear de nada, nos mandó para presentarle un currículum muy escueto y omitía títulos, omitía decir que era, además de escritor, que es por lo que le conocemos, licenciado en Filosofía y Letras con especialidad en Psicología, y nace en Valladolid en 1948, ha publicado más de 15 libros entre novela, ensayos y literatura juvenil, algunos de los cuales tenéis ahí afuera que podéis adquirir. Muchas de sus obras han merecido premios nacionales y ha colaborado con sus artículos en los medios más importantes del país. Lo sigue haciendo. Bueno, en el texto de la presentación que tenéis el papel afuera tenéis la relación de sus libros. No queremos aquí ahora repetirlos con fechas y premios. Y sus obras se han traducido al francés, al griego, al danés, al italiano, al portugués y al alemán. Él mismo se confiesa hombre metódico y sin prisas. Dice que nunca ha abandonado su ciudad. Por tanto, que venga a Pamplona ya es un lujo. Cualquier lugar, ha escrito, contiene el mundo entero, los mismos conflictos y los mismos anhelos. Basta con saber mirarlo. Con esto bastaría para presentarle, pero yo, ante la ausencia de información suya, me he permitido una licencia que él no sabe. Le he pedido a un amigo que tenemos común que me hiciera una pequeña semblanza de Gustavo, y me ha mandado esto. Cuando se va la luz, son tal vez los escritores los que más fácil lo tienen, algunos escritores, los que acostumbran a mirar entre las ramas y al ver pasar a alguien imaginan los orígenes posibles y el rincón donde esa noche ese caminante dormirá. Los que escrutan los ojos de los perros y presienten, antes de que aparezca, el temblor en el cuerpo de los niños.
los que no dudan que hay fantasmas, monstruos, diosas, a los que fascinan las puertas, los que cada madrugada abrevan de la fuente cada vez más seca de la compasión, los que en lo visible ven en lo escondido lo que de verdad existe, lo que nos consuela, los que cuidan como a pétalos enfermos las palabras. Uno de ellos, créanme, yo lo he visto, es Gustavo Martín Garza. Además, es mi amigo. Estas palabras son de Víctor Herrero de Miguel, al que muchos ya conocéis y que vendrá además a despedir el curso del foro. O sea que te hemos puesto nombrete casi, con todo esto. Bueno, tú ya es la palabra y aquí estás entre amigos. Muchísimas gracias por esta doble presentación y, en fin, y desde luego esas palabras de mi amigo Víctor Herrero, pues en fin me dejan muy conmovido y a la vez muy con el sentimiento de, bueno, ¿y qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a decir para poder estar a la altura de lo que esas palabras dicen, de lo que esas palabras nombran, ¿no? Bueno, no le hagáis caso porque en el fondo, como buen amigo, siempre tiende a exagerar las virtudes de las personas que quieren, ¿no? Bien, es complicado hablar un poco de literatura, hablar de los libros, sobre todo cuando la literatura y los libros pues han formado parte de tu vida a lo largo del tiempo, ¿no? Desde que prácticamente eras un niño, aunque yo no fui exactamente un niño muy, digamos, muy lector de libros. A mí me gustaban mucho, recuerdo aquello que llamamos los tebeos, o los llaman los cómics, ¿no? Y luego era un niño muy cinéfilo. El cine sigue siendo un alimento constante, digamos, de mi vida. Sigo yendo muchísimo al cine y de pequeño nada me gustaba más que perderme en una de aquellas salas donde había un programa doble en sesión continua, ¿no? Donde uno no sabía muy bien lo que le iban a poner, ¿no? Pero siempre eran películas que te llevaban lejos en el fondo de la realidad, ¿no? A lugares absolutamente inesperados, sorprendentes, donde te ibas a encontrar con las criaturas más diversas, desde las más comunes y que conocías hasta las más extraordinarias, ¿no? En el fondo era siempre un poco la espera un poco de lo maravilloso. Eso para mí es un poco la literatura y es lo que espero que los libros me den y lo que el arte en su conjunto. Ahora, cuando hablo de literatura, me gustaría que entendierais un poco el arte en su conjunto. La misión un poco del arte es esa, ¿no? Vincularnos, digamos, con el mundo de lo maravilloso, ¿no? Yo recuerdo hace no tanto tiempo, hace 2 o 3 años, pusieron en el Museo del Prado una retrospectiva de Fray Angélico, que es un pintor que supongo que todos adoramos, ¿no? Por lo extraordinario que es, ¿no? Sobre todo ese cuadro maravilloso de la Anunciación, ¿no? Un cuadro que, por cierto, una vez el Museo del Prado me pidió que organizaran unas conferencias y pedían a un escritor que eligiera un cuadro y que hablara de él delante del cuadro. Entonces, bueno, a mí se me ocurrió decir que quería hablar de la Anunciación, y lo que yo no sabía era que el lugar donde me iban a poner para hablar de la Anunciación era justo delante de ese cuadro. Entonces, imaginaros para mí lo que supuso estar allí y sentir que yo le tenía a mi espalda, pero que al lado de lo que yo estaba diciendo, la gente que estaban allí escuchándome estaban viendo sobre todo ese cuadro. Y yo sentía, bueno, pero esto es un desastre para mí, porque ¿cómo puedo esperar que mis palabras transmitan un poco la emoción, la belleza, es decir, la hondura, el misterio que hay en esa pieza, en esa tela deslumbrante que realmente es la Anunciación, ¿no? Pero bueno, se había rehabilitado ese cuadro, restaurado, y entonces habían organizado una exposición en el Museo del Prado en torno a Fray Angélico, donde el centro de esa exposición era mostrar ese cuadro, pero habían conseguido un montón de pequeños cuadros de Fray Angélico y estaban expuestos en las salas adyacentes, ¿no? Estaba lleno de gente, había una multitud contemplando aquella exposición, ¿no? Y realmente era como entrar en la cámara de un tesoro, literalmente, ¿no? Entonces, claro, tú al entrar en ese lugar tú te preguntabas, bueno, ¿pero qué hacemos aquí? Sobre todo, toda esta gente, ¿qué hace aquí exactamente, no? No cabía pensar, evidentemente, entre toda la gente habría pues muchos creyentes que fueran
digamos, a contemplar, digamos, las figuras un poco de su devoción, ¿no? En esos cuadros, en esas telas y en esas tablas pintadas, ¿no? Pero habría otra serie de gente que no se podía considerar creyente y sin embargo no estaba menos conmovida y menos deslumbrada por lo que estaba viendo. Entonces, inmediatamente te dabas cuenta de, bueno, lo que sucede en este lugar es que se nos está mostrando algo, un poco lo extraordinario, lo maravilloso en definitiva. Se está haciendo aparecer, digamos, eso que llamamos lo maravilloso, que es muy difícil de definir. Uno sabe reconocerlo, digamos, cuando aparece, ¿no? A medida que nos vamos haciendo adultos, probablemente perdemos la capacidad de verlo, perdemos en parte la capacidad de verlo. Y para el niño, lo curioso del niño es que lo maravilloso es lo más normal del mundo, porque el niño vive en un mundo donde todo es posible todavía, ¿no? Y por lo tanto nada le sorprende, bueno, todo le sorprende, mejor dicho, no es que nada le sorprende, sino que todo lo sorprende, todo lo mira con los ojos del asombro. O sea, el niño es un ser asombroso que realiza el asombro de ser, ¿no? Digamos, ante el mundo, ¿no? Esta capacidad suprema que tiene el niño, a medida que crecemos, se pierde. O sea, hay que reconocerlo. El adulto se va separando, digamos, de ese momento de inspiración profunda, de conexión profunda con el mundo, que es la infancia, y en la medida en que se va separando de ese momento originario, ¿no? Pues va perdiendo capacidad, digamos, para entender lo que son las cosas. Y el mundo se va haciendo más pequeño. El mundo se va haciendo más pequeño. Para el niño el mundo no tiene límite. Está abierto. Cualquier cosa es la puerta que te conduce a otro lugar. Pensar, por ejemplo, en varios libros de la literatura infantil. Un libro como Las Crónicas de Narnia. Todos recordáis la historia de unos niños que llegan a pasar unos días, no me acuerdo muy bien por qué, a la casa de un pariente, y entonces allí hay un armario en el que, para su sorpresa, un gran armario, al abrir la puerta, no les comunica solamente con el interior de un armario donde hay ropa y cosas viejas, sino que les permite el acceso a un mundo, ese mundo de Narnia, donde van a vivir todo un montón de aventuras, ¿no? Pensar, por ejemplo, en Alicia en el País de las Maravillas, donde en este caso la puerta no deja de ser el hueco de un árbol. Alicia se encuentra con un conejo con chistera que, bueno, la llena de asombro y le sigue para ver a dónde va y ve cómo se mete por el hueco de un árbol. Ella se mete por ese hueco del árbol, inmediatamente accede a ese país que es el País de las Maravillas, donde sucede de todo, hasta las cosas más terribles, ¿no? Porque por cualquier motivo te podían cortar la cabeza, ¿no? Como hacía allí la Reina de Corazones, ¿no? O pensar incluso en ese libro maravilloso, yo creo que probablemente es el libro que mejor ha expresado lo que es la infancia y lo que es un niño, que es Peter Pan. Cuando Peter Pan llega a esta casa donde viven Wendy y sus hermanos y con aquellos polvos mágicos que se desprenden de Campanilla, del hada, entonces empiezan a volar y a través de la ventana como puerta que les va a llevar a un mundo que no es exactamente aquel mundo en el que estaban viviendo hasta ese instante y que no es el mundo en el que viven los adultos. Hay un momento en el que, cuando están volando por ahí por encima de Londres, Wendy le pregunta a Peter Pan ingenuamente, bueno, ¿pero a dónde vamos? Y Peter Pan le dice, a la isla de nunca jamás. Y dice Wendy, ¿y dónde está esa isla? Dice, no lo sé. Dice, ¿y cómo vamos a llegar? Dice, bueno, no, eso no importa, porque es la isla la que te encuentra a ti. No eres tú el que vas a encontrar la isla, sino la propia isla te va a encontrar a ti, ¿no? Bueno, todos esos accesos inesperados que de alguna manera te sacan de este mundo que llamamos el mundo real, que habrá que preguntarse luego qué es la realidad, claro, esto es importante hacerlo, ¿no? Esas puertas que nos comunican con mundos distintos, con mundos diferentes, son, en el fondo, un libro es una puerta así. Nunca sabemos al abrirlo a dónde nos va a llevar, a qué lugar, con qué personajes, a qué época. Es una aventura realmente extraordinaria, realmente, ¿no? Una biblioteca está llena de accesos sorprendentes, ¿no? Decía una escritora de mi ciudad, de Valladolid, Rosa Chacel, que es una grandísima escritora, decía una cosa que siempre me ha gustado mucho, que decía que escribir o leer, no me acuerdo exactamente, ¿qué es lo mismo escribir y leer?
era el deseo de irse por los tejados. O sea, hay un deseo en el ser humano que le hace que nunca esté conforme con lo que tiene. Por más que, incluso, alguien que tiene una vida llena de, bueno, no sé si llena de satisfacciones, una vida con la que está medianamente de acuerdo, que no la siente perdida, que de alguna manera piensa que gran parte de las cosas que él quiso que hubiera en esa vida las ha conseguido. Incluso en ese caso, en el caso de que más o menos las cosas le hayan ido bien, siempre hay un momento en el que se pregunta, bueno, ¿y esto es todo lo que hay? No hay otra cosa, la vida es esto solamente. No puede ser, tiene que haber algo más, ¿no? Entonces, ese deseo de pedir más a la vida, de no conformarse con lo que uno tiene, es un deseo inherente, a mí me parece que es inherente al ser humano. Nadie se conforma con lo que tiene, todos queremos otra cosa, todos estamos un poco a la espera de algo que no ha sucedido aún. En cada uno de nosotros hay una vida no vivida que queremos vivir. Una vez le preguntaron a Juan Ramón Jiménez, bueno, siguiendo un poco esa idea, esa cosa que se cuenta de que una persona en el momento de su muerte, o un reo, ¿no?, cuando le van a matar en el momento de la muerte, hay un instante en el que contempla, digamos, toda su vida. Dice, y si usted se encontrara en esa situación, dice, ¿qué quisiera recordar de la vida que ha tenido? Dice, no, yo si me veo en esa situación lo que quisiera no es recordar la vida que he tenido, sino todo lo que no he podido vivir. Todo lo que no he vivido y que podía haber vivido, pero que, no sé, tal vez la mala suerte, me he despistado, es decir, he tomado un camino equivocado y hay un montón de cosas con las que yo he soñado, que yo hubiera querido vivir y que no he conseguido vivir, ¿no? Lo no vivido. En gran parte la literatura, para mí, no solamente habla de los recuerdos, de las cosas que hemos podido vivir en compañía de los demás, ¿no?, sino también, o incluso yo diría, que me atrevo a decir que no también, sino sobre todo, de lo que estando en nosotros como anhelo no hemos llegado, digamos, a cumplir. Es decir, en cada uno de nosotros hay una vida dormida. Pensar que la vida que tenemos es producto fundamentalmente del azar. La mayor parte de las decisiones que tomamos en nuestra vida no son decisiones que hayamos tomado como, vamos, las decisiones más importantes muchas veces no las hemos tomado pues porque hayamos querido que fueran las cosas de esa manera y no de otra, sino que es el azar el que nos ha puesto, digamos, en esa tesitura, ¿no? Pensar, por ejemplo, simplemente, bueno, uno de vosotros o cualquiera pudo en un momento determinado desplazarse a otra ciudad en un tren a una hora determinada y allí en un bar, pues a las 5 de la tarde, a la hora del café que ha llegado, es allí donde conoce pues aquel o aquella que luego va a ser su pareja y con la que va a formar su vida. Habría bastado simplemente con haber perdido el tren para no haber llegado, digamos, a la ciudad a esa hora, haber llegado a ese bar a una hora distinta, para que ese muchacho o esa muchacha con la que se encontró y que luego pasaría a ser su pareja no estuviera allí y por lo tanto esa unión no se habría producido. No quiere decir eso que no se habría producido otra, pero esa otra la habría llevado a una vida diferente, de la misma forma que las decisiones que tomamos a la hora de nuestra profesión, o hacemos un viaje y de pronto, bueno, pues en ese país al que hemos llegado podemos quedarnos o no quedarnos, o que sé, las circunstancias son inmensas, ¿no? De tal manera que la vida que hemos tenido no la hemos elegido en rigor, sino que se ha sido un poco dada pues por azar, ¿no? Entonces, al lado de esa vida que hemos llegado a vivir, como he dicho antes, hay otra que está ahí como potencialidad, como posibilidad no cumplida. Es lo que yo he llamado, digamos, nuestra vida dormida, ¿no? Entonces, en gran parte, fijaros, yo pienso que leemos para despertar eso que está dormido en nosotros. Por eso, claro, la lectura es tan sorprendente, porque cuando, por ejemplo, abrimos un libro, incluso un libro que en principio no tiene demasiado que ver con nosotros, y sin embargo, ese libro te atrapa
por alguna razón misteriosa que no te puedes explicar. Incluso cuando le terminas y te preguntan, oye, ¿qué te ha parecido? No, pues me ha encantado. Pero bueno, ¿y por qué? Y no sabes decirlo. Porque en el fondo es mucho más fácil hablar de los libros que no nos gustan de los libros que nos gustan. Porque realmente cuando algo te gusta, cuando algo te atrapa, inmediatamente tienes el sentimiento de que te faltan palabras para hablar de eso que te ha pasado. Como sucede en la vida siempre con todas las experiencias que realmente se transforman en experiencias claves, digamos, en tu vida. La intensidad, cuando alcanzamos ese momento de intensidad en la vida, siempre es muy difícil traducirla al lenguaje, encontrar las palabras que necesitamos para explicar aquello que nos está pasando o para explicar aquello que en ese momento estamos viviendo. Entonces, siempre hay como una especie como de carencia del lenguaje, una especie como de silencio que se forma allí en relación a ese deslumbramiento que te producen determinadas cosas, ¿no? Es decir, vas por un museo, de pronto contemplas una serie de cuadros, todos maravillosos, porque te dicen que son maravillosos, porque lo dicen los historiadores de arte, porque si están en ese museo, obviamente es porque merecen la pena y porque son de grandes artistas, ¿no? Lo cual no quiere decir que tú, al pasar por delante de esos cuadros, te sientas conmovido, por lo menos por todos ellos. Sin embargo, siempre hay algo, uno de ellos, que hace, por alguna razón misteriosa, que te detengas y te le quedes mirando. Como diciendo, bueno, ¿esto qué es? ¿Qué me está pasando en estos instantes? ¿Qué me pasa? ¿Qué hay en este cuadro? ¿Qué hay en este libro? ¿Qué hay en esta película? ¿Qué hay en esta obra de teatro? ¿Qué hay en este poema para que yo, al leerlo, al verlo, al contemplarlo, no pueda pasar de largo y me quede detenido, digamos, ante él, como si me estuviera revelando algo de mí mismo que ni yo mismo entiendo, que ni yo mismo sé explicar? Entonces, fijaros, esa pregunta, ¿qué es esto? En la Biblia hay un pasaje que es muy hermoso, que es el momento en que, cuando Moisés abandona Egipto con el pueblo judío y andan por ahí, por el desierto, en busca de aquella tierra prometida a la que nunca llegan. Hay un instante, están todos muertos de hambre porque no pueden, tienen sed, tienen hambre, es decir, no sé, están desesperados porque se preguntan, bueno, esa promesa que nos había hecho Yahvé acerca de ese lugar que nos estaba esperando, ¿por qué no llega ese lugar? ¿Dónde está? Nuestra vida va a ser este deambular interminable por este lugar inhóspito, ¿no?, en el que estamos. Y entonces, ¿qué sucede un día? Empiezan a ver cómo miran al cielo, empiezan a caer copos blancos del cielo, el maná, ¿no? Copos blancos que no solamente les asombra porque no han visto nada semejante en ese lugar, sino que caen en sus manos y al llevárselos a la boca tienen sabores extraordinarios, ¿no? No solamente tienen sabores especiales, cada uno sabe de una manera diferente, sino que a la vez les dan esa energía y esa fuerza de la que carecían en esos instantes, ¿no? Como si fuera un alimento misterioso, secreto, que tiene el poder, se supone que como todos los alimentos que merecen ese nombre, de dar vida, ¿no?, de alguna forma. Y entonces, ante esta cosa asombrosa, a ellos se les ocurre preguntar, ¿qué es esto? Y en hebreo, la palabra maná significa justo eso. ¿Qué es? ¿Qué es esto que está pasando? Fijaros en esa pregunta, ¿no? Es que esa pregunta es la pregunta para mí poética y por excelencia. O sea, siempre que algo en nuestra vida nos obliga por la belleza que guarda, por la intensidad de lo que nos comunica, nos obliga a preguntarnos ¿qué está pasando aquí? ¿Y esto de dónde viene? El maná vuelve a caer en el mundo. Se produce esa especie como de milagro. Eso es lo que yo llamaba antes la irrupción un poco de lo maravilloso en nuestra propia vida. Todos vivimos esperando la irrupción del prodigio, de lo maravilloso. No solamente esperándolo, sino que realmente la vida está llena de prodigios, de pequeños y grandes prodigios. Por ejemplo, el amor es un prodigio, claramente. ¿Qué sucede cuando una persona se encuentra con otra
y de pronto esa otra, en vez de resultarle más o menos indiferente, pues adquiere un poder especial sobre él, un poder de tal grado que hace que no pueda dejar de mirarla y dejar de preguntarse qué está pasando allí, ¿no? Y quién es esa criatura, ¿no?, que tiene el poder de trastornarlo todo. Antes tenía una vida más o menos completa y satisfactoria, pero de pronto esa criatura aparece y nada de lo que antes le servía deja de servirle. Y es como si tuviera que empezar a vivir otra vez, a vivir una vida adaptada, digamos, a esa aparición, porque no deja de ser una aparición, claramente, ¿no? La persona amada siempre es una aparición, que siempre te obliga a preguntarte quién es. En el fondo, la primera pregunta del amor es quién eres tú. ¿Y por qué? ¿Por qué me haces esto? En definitiva, ¿no? ¿Qué me va a pasar? ¿Qué nos va a pasar a partir de ahora? ¿Qué sucede aquí? ¿Qué sucede? Que parece que ya ni siquiera las palabras que yo utilizaba antes me sirven ahora para hablar contigo. Incluso hasta que parece que tengo que inventarme un cuerpo hecho a la medida, digamos, de eso que me está pasando. De ese amor, como si cada amor de alguna manera nos exigiera un cuerpo nuevo, inventarnos un cuerpo nuevo, una lengua nueva, una manera nueva, digamos, de estar en el mundo, adaptada, digamos, a esa aparición o a esa figura que entran, digamos, en nuestra vida, ¿no? Bueno, podéis decir, en fin, esta persona está un poco para allá, ¿no? Está delirando un poco, ¿no? Pero bueno, el delirio está bien, porque nos permite de alguna manera ver un poco lo insuficiente que es el mundo de lo real. ¿Qué es la realidad? La realidad es, sí, esta sala, esta mesa azul, este salón de actos en este instituto, es este foro que organiza estas culturas extraordinarias, ¿no? Claro que sí, ¿no? Claro que eso es lo real, pero solamente eso. Es decir, solamente es lo que vemos, porque en esta sala están sucediendo un montón de cosas. Porque, vamos a ver, es verdad que todos nosotros somos reales y que la realidad normalmente entendemos que es aquello que es constatable, que es visible, que lo puedo sacar yo mi vídeo y entonces hacer una toma de todos vosotros y luego cuando llegue a Valladolid decir, mira, he estado en este lugar. Ahora, la gente que viera ese vídeo sabría dónde he estado. Porque ese vídeo realmente no le diría nada, porque en el fondo lo más importante de este momento es siempre lo que no vemos. Es decir, para dar cuenta exacta de lo que está sucediendo aquí, yo tenía que ser capaz, o cualquiera tenía que ser capaz, no solamente de escucharme a mí, sino de escuchar también vuestro silencio, de asistir a vuestros pensamientos, al curso de vuestros pensamientos. Es decir, en el fondo, nuestra verdadera vida es la vida que mostramos a los demás, o es esa otra vida escondida, silenciosa, no visible, que sin embargo llevamos con nosotros, y que es la vida de nuestros recuerdos, la vida de nuestros pensamientos más íntimos, la vida de nuestros deseos, la vida de nuestros anhelos. Todo eso nos acompaña. Hay una vida oculta, una vida invisible que nos acompaña, y en esa vida es la más importante. ¿Dónde estamos más? ¿En lo que callamos o en lo que decimos? Es una pregunta muy sencilla y todos me contestaríais de la misma manera. Estamos más en lo que callamos. Para saber lo que alguien es, no solamente tengo que escuchar lo que me cuenta, que está bien que escuchar lo que me cuenta, pero tendría que ser capaz también de escuchar lo que no me dice. El silencio que hay en él. Entonces, de alguna manera, con la lengua, digamos, literaria, la literatura, tiene muchísimo que ver, evidentemente, con las palabras, pero tiene muchísimo que ver también con el silencio. Es una paradoja. Las palabras de la poesía, las palabras de la literatura, son palabras que son capaces de acoger el silencio. No son las palabras comunes, ni siquiera las palabras que yo os estoy diciendo en estos momentos, ¿no? Aunque tratan un poco de aproximarse. A ver, ¿en qué idioma, cómo son las palabras de un niño que habla con los animales? ¿Son como las que nosotros estamos utilizando?
¿Cómo son las palabras de los amantes? En los momentos esos plenos de su amor, ¿no? Esas cosas que se dicen, esa lengua que ellos hablan en esos momentos, ¿es la misma lengua que empleamos para ir a comprar pan? ¿En nuestros trabajos? ¿Cuando nos encontramos con alguien en el ascensor? No. Parece que sí, que las palabras son las mismas, pero no es la misma. ¿Qué lengua hablamos cuando hablamos con nuestros muertos? Con los muertos que amamos. ¿En qué lengua estamos hablando? ¿Qué palabras son esas? ¿De dónde vienen? No sé, podría poner más ejemplos, ¿no? El niño con sus juguetes. ¿En qué idioma está hablando? ¿Qué cosas le dice? Incluso nosotros mismos cuando hablamos con un niño pequeño. Es decir, abandonamos un poco nuestra lengua, digamos, adulta, donde todo está dado, donde todo está dicho, y entramos en un mundo que no es exactamente ese. Otra historia de la Biblia. No sé por qué ahora me ha dado, al hablar de Víctor Herrero, me he ido a la Biblia. La historia de la Torre de Babel. Fijaros, hay un maestro de ese grupo de judíos, los Hasidim, ¿no? Que es un grupo de judíos que vivió sobre todo en Centro Europa y que tenían una visión como muy alegre del mundo y de su religión, ¿no? Por ejemplo, el prototipo, un poco la persona más significativa, más para que os pueden dar a entender exactamente por dónde iba esta gente, es un pintor como Chagall. Todos recordáis todos esos cuadros asombrosos de Chagall, donde están llenos de seres que vuelan, de hombres que llevan, o mujeres que llevan su cabeza bajo el brazo, en fin, todo de cosas portentosas absolutamente, ¿no? El mundo un poco de lo portentoso, ¿no? El mundo de lo cuento, en definitiva, ¿no? Bien, pues entonces uno maestro de este grupo de judíos decía que la Torre de Babel no es exactamente como se cuenta en la Biblia, sino que había un matiz que a él le parecía muy importante. Todos sabéis la historia, estos hombres que deciden en un momento determinado construir una torre para llegar hasta el cielo, y entonces Yahvé se enfada con ellos y para que no puedan llevar a cabo este proyecto absolutamente sacrílego, ¿no? Pues entonces decide crear las múltiples lenguas al objeto de que no se puedan entender y por lo tanto esa construcción no pueda seguir adelante. Él decía, no era así. Las muchas lenguas ya existían antes de ponerse a construir esa torre, porque la gente que venía a construir esa torre procedía de pueblos, de lugares muy distintos, y en cada pueblo y en cada lugar tenían una lengua diferente. Y entonces, bueno, pues ellos hablaban esas lenguas diversas, y entonces lo que hace Yahvé para castigarles no cambia eso, pero les hace olvidar algo, porque al lado de esas muchas lenguas que los hombres tenían, había una lengua que compartían todos. Era una lengua única, común a todos ellos, que era la lengua que les servía para hablar con Dios, por ejemplo, para hablar con Yahvé. Hablar de Dios, podemos decir, les servía para hablar con el mundo, escuchar y entender las voces del mundo, hablar con los animales, hablar con las fuentes, hablar con los ríos, ¿no? Una lengua que les permitía eso y que compartían todos ellos. Entonces lo que hace Yahvé para castigarles es hacerles olvidar esa lengua, de tal manera que solo le quedan esas múltiples lenguas, que son las lenguas de sus trabajos, de sus usos, de donde se comunican lo que ellos quieren, lo que desean, etcétera, etcétera, ¿no? Pero pierden esa otra lengua que les permite vincularse de una manera más profunda con ese Dios que de alguna manera podemos pensar que se confunde también, digamos, con el mundo natural, y pierden esa comunicación con ese mundo. Y esa lengua era una lengua también de silencio, es una lengua de silencio. Y fijaros, si esto es importante, que si lo pensamos bien, todos los momentos más intensos, digamos, de nuestra vida son momentos en los que el silencio está presente. Incluso, fijaros en los cuentos infantiles, qué cantidad de personajes se enmudecen ante algo que les sucede en estas aventuras
que tienen que vivir. La sirenita, por ejemplo. La sirenita, cuando abandona ese mundo marino en el que vive porque se ha enamorado de este marinero tan hermoso, mozo, ¿no?, que ve en la borda de un barco, ¿no? Entonces automáticamente quiere transformarse en una muchacha real y acude a una hechicera en el fondo del mar que le dice que sí, pero que tenga cuidado, porque le hace dos advertencias. Nunca, este camino que tomas es un camino sin retorno. Si abandonas tu naturaleza, digamos, de sirena y para transformarte en una muchacha, es decir, no vas a poder regresar nunca, y luego vas a perder lo más valioso que tienes. ¿Qué es lo más valioso que tiene una sirena? Su voz. Y entonces la sirenita dice que sí y pierde su voz. Y esa es la razón luego de que, en fin, cuando ella salva a este príncipe y luego pues no le puede explicar lo que ha sucedido, ¿no? Y bueno, todos recordáis el cuento, no os lo puedo contar, no hace falta que os lo recuerde, ¿no? En definitiva, emudece. O hay otro cuento también precioso, Los cisnes salvajes, donde una princesa también, para desencantar a sus hermanos que han sido hechizados por la madrastra típica, ¿no?, de los cuentos, ¿no? Entonces resulta que tiene que realizar una prueba que consiste en tejer para cada uno de ellos unas camisitas de ortigas y permanecer en silencio mientras las está tejiendo. O sea, entonces, esa idea del silencio, por otra parte, muy vinculado, por ejemplo, con el mundo de la mística, con el mundo también de ciertas órdenes religiosas. Fijaros los cartujos, ¿no?, que no hablan precisamente para separarse un poco de ese barullo que son las conversaciones humanas, ¿no?, y poder acceder a eso que las palabras están ocultando, ¿no?, de nosotros mismos. Claro, el cartujo, en la medida en que es alguien que cree en una divinidad superior, espera que ese silencio sea un momento, crear un espacio para que esa divinidad se haga presente ante él, para poder escucharle de alguna forma, para poder abrirse a él, ¿no? Entonces, yo os decía, en la vida, los momentos más significativos, por ejemplo, antes hablaba del momento del amor. El momento del amor, la contemplación, digamos, es un momento que también, por una parte, está lleno de palabras, porque los amantes son grandes parlanchines, pero a la vez hablan para poder verse, para poder verse realmente, ¿no? Que es lo que nos pasa, por ejemplo, cuando estamos contando un cuento a un niño. Es decir, ¿cuál es la razón última por la que se cuenta un cuento a un niño que queremos o que amamos? Hay muchas razones. Esa historia oculta una enseñanza que hace que el niño se sienta acompañado, etc. Pero básicamente la razón por la que contamos a un niño querido una historia es para poder contemplar su rostro mientras nos escucha, ¿o no? Aquello es lo esencial, digamos, de ese momento extraordinario, de una intimidad suprema, que es el momento en que un adulto cuenta a un niño, en el momento en que le lleva a la cama y le tiene que dejar solo en medio de la noche. Fijaros qué cosas hacemos los adultos, ¿no? Le vamos a abandonar en el momento más complicado para él. Es el momento en que la oscuridad le va a rodear. Y entonces por eso el niño tira de nosotros y nos lleva y no nos quiere dejar marchar del adulto. Entonces para mí ese, por ejemplo, ese es el momento fundacional para mí de la literatura. La literatura se crea en ese instante. De la misma forma que el lenguaje, si lo pensáis, es un don de la madre, realmente. La madre nos da dos dones, el don de la vida, pero también el don del lenguaje. Porque no hay madre, no hay mujer que, incluso cuando está embarazada, no sienta que para hablar, que ese niño, que primero tiene su tripa, que luego va a nacer y al que va a tener que cuidar, no solamente necesita el alimento que ella le puede dar y que esté bien, que esté limpio, que esté abrigado, que no pase frío, sino que sabe que de una manera intuitiva, que aparte de todos esos cuidados de los que le rodea, hay algo, un alimento secreto que solo las palabras contienen. Y ese es el alimento que precisamente se le va a transformar en un ser humano. Porque un niño, una criatura, cuando nace no es un niño.
¿no? Incluso en la barriga de la madre mucho menos. Podemos decir más que es más un pez que un niño. Es decir, para que esa criatura que nace, incluso un bebé recién nacido, se transforme, digamos, en un niño o en una niña, en un ser humano, la madre no solamente tiene que cuidar, la madre y el padre, ¿no? Pero entonces, sino que necesita acceder al lenguaje. Lo humano va unido, digamos, a la aprensión del lenguaje. Y entonces, poco a poco, por eso la madre sabe que, por eso le canta, por eso le habla. Todas las madres hablan con sus recién nacidos, aunque saben que no le pueden entender, porque se da cuenta de que esas palabras están haciendo que esa criatura, que no se sabe de dónde viene, que viene del mundo de la naturaleza, que viene del mundo del mito, que viene del mundo del originario, ¿no? Es decir, viene de ese mundo, claramente, ¿no? Poco a poco se va transformando, digamos, en un niño, ¿no? Y claro, y todos esos cuidados también son los cuidados del amor, ¿no? Por eso yo, desde luego, siempre insisto mucho que para mí todo el mundo del arte, todo el mundo de la literatura, el arte en su conjunto, es una empresa amorosa, realmente. Es una empresa amorosa. Hay una anécdota que os voy a contar que es muy... Yo no sé cómo andamos de tiempo, porque esto de irse por los tejados, el problema es que no sabes cuándo... No sabes ni por dónde vas, ni cuándo te va a ser posible regresar al lugar en el que habías surgido, ¿no? Hay un poeta de La Mancha que se llama Juan Hidalgo. Juan Hidalgo era un poeta vanguardista. Y entonces él, cuando una vez le preguntaron que qué era para él el arte o la poesía, y él recordó una anécdota de su infancia. Y dijo, yo recuerdo que cuando iba con mi madre a un pueblo, que no me acuerdo cuál era, de allí de Castilla-La Mancha, un pueblo, íbamos a la tienda, aquellas tiendas que habían en los pueblos, que eran como los ultramarinos, es decir, que eran, como si fuera un Mercadona, pero pequeñito, ¿no? Es decir, donde había de todo, absolutamente, ¿no? Y allí era donde se iba a comprar. Entonces allí se llevaba la lista de lo que necesitaba, y entonces la madre lo pedía, pum, 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 y el tendero se lo iba dando, y finalmente, una vez que ya lo había comprado todo, pues decía, ¿cuánto es? Pues le pagaba, y entonces el tendero se quedaba así como esperando, y la madre decía, pues ya nos vamos. Entonces veía que los niños se quedaban allí delante del mostrador, y entonces el tendero les preguntaba, pero ¿qué pasa? ¿Qué queréis, no? Si ya he servido a vuestra madre todo lo que me ha pedido. Y entonces al final uno de los niños decía, ¿y el algo? ¿Qué era el algo? Una barrita de regaliz, unas bolitas de anís que ese buen tendero pues le gustaba dar a los niños para que se fueran contentos. Decía Juan Hidalgo, la poesía es ese algo, ese más que pedimos a la vida, algo que se añade a lo que ya completo, a lo que no es necesario, porque en el fondo lo necesario ya lo había comprado la madre, pero que es un regalo a la imaginación, y que inesperadamente el recibirlo abre nuestro pensamiento a mundos diferentes, a mundos nuevos, a mundos distintos, ¿no? Que es el mundo de la imaginación, el mundo de la fantasía. Y fijaros, la fantasía es una facultad, la imaginación es una facultad extraordinaria, porque la imaginación nos permite unir realidades que la razón separa. Nuestra razón nos dice el mundo de los vivos, el mundo de los muertos, el mundo de los niños, el mundo de los adultos, el mundo de los seres humanos, el mundo de los animales, el mundo de la realidad y el mundo del sueño. Y la imaginación tiende puentes entre esos mundos y hace que el mundo de los vivos y de los muertos puedan comunicarse, que la realidad y el sueño también formen parte, digamos, de la misma unidad, que podamos entendernos, digamos, con los niños, que los hombres y las mujeres lleguen, en fin, algunas veces llegamos a entenderse y a sentirse bien juntos y a contarse cosas que realmente merecen la pena ser escuchadas, tanto por unos como por otras, ¿no? Entonces, tiene esa capacidad maravillosa, porque yo no desdeño en absoluto la razón. La razón es, de alguna forma, es la que nos permite vivir juntos, ¿no? Pero la razón es una casa demasiado pequeña para que quepa en ella toda nuestra vida. Hay una parte de nuestra vida que no cabe en ese espacio que nuestra razón acota. Esa parte
queda fuera de esa casa, ese chalecito, ¿no?, en el que vivimos. Hay gente que se acostumbra, a medida que somos adultos nos cuesta más abandonar ese chalecito porque estamos a gusto con nuestro jardín, pero bueno, oye, ahí está el bosque, ahí está la montaña, ahí están los ríos, ahí está la posibilidad de encontrarte, vete a saber con quién, ¿no? ¿Cómo no explorar eso? La vida es solo esto, estas 4 cosas, estos 4 cuartos que tenemos, ¿no? No habrá algo más allá. No existe ese deseo. Pero claro, en el fondo, la literatura y el mundo del arte tiene que ver con el deseo de conocer, con la búsqueda de otras cosas. O sea, la literatura, los libros no sirven para instruir, no nos sirven. No, esa idea de que aprendemos muchas cosas, no. Leer no es, leer es llamar lo que está fuera para que venga a nosotros, con el poder de enriquecer, digamos, nuestra vida. Ese es el sentido que tiene para mí la literatura, y por eso es tan importante la literatura y el arte, todo el mundo del arte. El arte es ese algo que necesitamos porque tenemos el sentimiento de una falta. Eso que os decía hace un momento, acerca de podemos estar muy satisfechos con la vida y en un momento determinado estamos sentados en un banco, miramos nuestra vida, todo muy bien, pero a la vez nos decimos, bueno, pero esto es todo, no hay nada más. Por ejemplo, todo el sentimiento luego religioso tiene que ver con esa búsqueda de trascendencia, ¿no? Pero incluso sin pensar en eso, ¿no? Sin pensar en eso. Claro, el hombre y la mujer religiosa siempre piensa que hay otra realidad, que hay otro mundo de alguna manera que le está esperando. Y por eso inventa todas esas cosas increíbles que inventa. Todas esas bellas mentiras, porque en el fondo el mundo del arte es el mundo de las bellas mentiras. Las cosas que necesitamos contarnos para poder vivir, para poder sentir que nuestra vida merece la pena, para que nuestra vida tiene un sentido, ¿no? Entonces hay en uno de mis libros, os voy a contar una pequeña historia, un libro que se llama El árbol de los sueños. El árbol de los sueños es una especie como de... es un poco como mis 1001 noches. Yo siempre he adorado las 1001 noches, precisamente por eso, porque las 1001 noches es un poco como... es el cuento de nunca acabar. Todos conocéis la historia, esta muchacha que para salvar su vida y que el sultán, que está enloquecido, no la mate cada mañana, entonces pues no la mate por la mañana, se dedica a contarle cuentos que deja suspendidos en el momento del amanecer, al objeto de que el sultán, si manda que la corten la cabeza, entonces automáticamente pues se va a quedar sin saber cuál es el final de esa historia. Y entonces dice, bueno, vale, de acuerdo, pues te doy una noche más, ¿no? Y entonces en efecto en esa noche Sherezade termina de contar su historia, pero inmediatamente empieza otra que también lo consigue que el momento más interesante coincida con el amanecer, de tal manera que al sultán no le queda otra vez sino hacer lo mismo que ha hecho esa noche, y así prolonga indefinidamente su vida, ¿no? Es decir, vive porque cuenta, porque tiene cosas que contar. Y eso, Carmen Martín Gaite también decía, la vida es el cuento de nunca acabar. Y de hecho no dejamos de contarnos historias, de contarnos cuentos. A todos los lugares a los que vamos estamos esperando contar a alguien lo que nos ha sucedido, sobre todo si sentimos que es algo que merece la pena ser contado, y a la vez escuchar las historias que nos cuentan los demás. Entonces, claro, de alguna forma, en las 1001 noches hay una historia que es una historia muy bonita, pero no os la voy a contar porque no tengo tiempo, ¿no? Una historia como de 2 palomas, que básicamente el resumen de esa historia es que la verdad no cabe en un solo sueño. Es decir, no hay vida, ni siquiera la vida del más insignificante de los seres humanos, que quepa en una sola historia. Para contar la vida de cada uno de nosotros necesitamos 1001 historias. Por eso ese libro, el libro de las 1001 noches, es el libro que mejor refleja lo que somos. Porque somos múltiples. Rubén Darío, ¿qué decía aquellos versos preciosos? Plural ha sido la celeste historia de mi corazón, decía Rubén Darío, fijaros. Y es verdad que plural es la historia de nuestro corazón. Y entonces por eso necesitamos un sinfín de historias para dar cuenta de todo lo que hay en nosotros, de todo lo que somos, ¿no? Bien, pues entonces esto era para contaros mi historia, ¿no? De este libro del árbol de los sueños. Bueno, yo me puse ahí a escribir historias sin parar, ¿no? Y una de las historias era la historia de una mujer muy mayor
que tiene ya cerca de 100 años, y entonces una nieta suya se queda, tiene una niña y en el parto muere. Y entonces se queda con esa criatura que acaba de nacer, que es su bisnieta, pero claro, teniendo ella 90 y tantos o 100 años, ¿no? Y a pesar de todo, claro, lógicamente se queda con ella encantada de poder cuidarla, de poder mimarla. Además es una niña que enseguida empieza a crecer, como todos, ¿no? Como todos los niños, pero que es muy hermosa y es muy simpática y muy lista. Y entonces, bueno, pues la llena de gozo, ¿no? Su compañía. Inmediatamente todo el mundo en ese pueblo pues la mira con asombro y bueno, sintiéndose partícipes, digamos, de esa alegría. Todos menos una. Siempre hay alguien así, una envidiosa, que además es la más rica del pueblo, la más poderosa, que lo tiene todo, pero justo lo que le falta es que no puede tener un hijo. Y entonces ella dice, bueno, pero ¿cómo es posible que yo, que lo tengo todo, que soy la dueña de este pueblo, no pueda tener una niña? Y sin embargo esta, que no tiene nada, que es pobre y además es vieja, pues resulta que tenga la niña más encantadora y maravillosa, ¿no? Y entonces le pide que se la dé. Claro, la otra le dice que ni hablar, ¿no? Incluso se la quiere comprar. Pero bueno, ¿y cómo te la voy a vender? ¿Qué quieres? ¿Que como la venda como cuando llevas un corderito al mercado y para venderle al primero que te da el dinero que le pides? No, nada de eso, ¿no? Así le insiste un mes y otro, si pasa un tiempo, y ya desesperada, pues en fin, vuelve otra vez a insistir. Y entonces ya, como le ha dado todas las razones, mira, tú eres una vieja, te vas a morir, no tienes prácticamente nada para darle a esta niña, sin embargo yo lo tengo todo, conmigo no habría ningún problema, cuando tú te mueres, ¿qué va a ser de ella? Entonces, bueno, y como la bisabuela le dice, bueno, ya sí, está muy bien, pero mira, déjame, que nosotros estamos tan a gusto y no quiero que sigas con esta, en fin, con esta tontería que me estás diciendo, ¿no? Entonces ella le dice, mira, y además de todo esto, de ser vieja, etcétera, etcétera, tú, porque una cosa que la llama la atención es que las ve siempre a las dos muy felices, sobre todo, y la bisabuela contándole historias a la niña, y la niña embobada escuchando lo que la bisabuela le está diciendo. Y entonces le dice esta señora rica, ¿no? Ya como argumento definitivo, dice, además de todo eso, tú no haces más que contarle cosas que no son verdad. ¿Qué va a ser de esta niña si solamente le cuentas tonterías, cosas que no son verdad? Y entonces la bisabuela le contesta, ¿y qué si no son verdad? ¿Sabe acaso la verdad lo que quiere el amor? Eso le contesta. Y entonces, claro, esa frase yo creo que tiene mucha amiga, porque en el fondo lo que nos está diciendo es que es verdad, que el amor de alguna forma es entrar un poco en el mundo de la fantasía, es entrar en el mundo de la fábula, porque andamos como por el mundo buscando cosas que probablemente no existan y sin embargo las necesitamos, y el hecho de necesitarlas de alguna forma las hace existir, ¿no? Esta es un poco la historia. Pensar, por ejemplo, en esa historia increíble, ahora que se ha muerto el Papa, ¿no? Y se plantea esa historia que a mí siempre me ha parecido maravillosa realmente de la religión católica, que es la resurrección de la carne. O sea, pensar que cuando pensamos en una persona querida que se ha muerto, inevitablemente nos surge la pregunta, bueno, pero ¿y esta persona dónde está? Y yo no la voy a volver a ver nunca. Esto no puede ser. No puede ser porque tú en tu corazón, a pesar de que tu razón te dice que no la vas a volver a ver, sin embargo tu corazón te pide que está ahí y que tendrías que verla. ¿Cómo es posible? Todo lo contrario, ¿cómo es posible que no aparezca? Si ya estaba ahí al lado de tu vida durante un montón de tiempo, ¿por qué ahora no está? Y de hecho vas allí a los lugares donde solías encontrar, en aquel sillón donde se sentaba, en aquella mesa camilla, y dices, joder, pero no sé, pero ¿cómo es posible que... ¿Qué ha pasado aquí? Esa desaparición, ¿qué significa? Entonces, claro, inmediatamente surge esa historia increíble. No te preocupes, hay otra vida. Cuando tú te mueres la vas a ver, te vas a encontrar con ella. Pero claro, te vas a encontrar como tú quieres encontrarte, no con una especie de soplo de energía o yo qué sé con qué, sino con su cuerpo, con cómo era,
no solamente con su cuerpo, sino con su cuerpo en el momento más esplendoroso. No cuando era una anciana, que la pobrecilla ya no sabía ni lo que decía y no se podía ni mover, sino como era cuando en aquellas fotos que tenía 20 años, ¿no? Y te vas a encontrar con ella así, en el momento, digamos, de esplendor, con su presencia, con su propio cuerpo. Fijaros qué historia, increíble, ¿no? Esta de la resurrección de la carne. Claro, tú puedes decir, bueno, bien, pero estas son fantasías, ¿no? Fantasías, pero bueno, ¿y qué si son fantasías? No las necesitamos para vivir. Estas fantasías no solamente no nos ayudan a vivir, sino que hacen nuestra vida más rica, más interesante, más plena. Las bellas mentiras. El mundo del arte es el mundo de las bellas mentiras. Pero nada más. Bueno, pues muchas gracias, Gustavo. Ha sido un placer escucharte. Y bueno, ahora abrimos unos minutos de coloquio por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Roberto tiene el micro que os puede acercar. No tenemos muchas posibilidades de tener a personas como Gustavo aquí, entonces aprovechemos el momento, os invito. ¿Alguien se anima? Si no, bien, hay una persona. Muy bien. A mí me ha hecho recordar dos cosas. Como gratitud a alguien que en un momento dado dijo, estaba al lado de la señora Zarajara, y le pregunta al ponente, ¿es bueno poner música? Y le contesta, no sé. Lo que es muy bueno es que tú le hables. ¿Y qué le voy a contar? No le dijo medias verdades. Lo que pasa alrededor, que es algo más que la realidad. Y a mí eso se me quedó. Y cuando ahora lo ha dicho, mucho mejor dicho, como poesía, me he preguntado, yo no he sido madre, ¿cuántas madres sin saber les han hablado de esa realidad no mítica, sino real? Mira lo que pasa. Por ahí he oído que ha dicho alguna así, y lo ha dicho como el líquido amniótico que está. Y le dijo él, yo nunca voy a parir. Y ojalá supiésemos los hombres, no lo dijo por machismo, hacer más placentero el parto. Porque pienso que tenéis que sufrir. Y la otra cosa que me ha recordado ha sido como agradecimiento. Ha sido como agradecimiento, no a las madres, sino a la mujer, como yo, como cualquiera de las que están aquí, porque han mirado siempre de frente lo que entendemos por vida. Gracias. Bueno, no sé qué decirte, porque yo creo que has resumido perfectamente todo lo que yo he querido decir, que no sé si he acertado o no a decirlo, ¿no? Es verdad, completamente eso que dices, ¿no? En el fondo, si lo pensáis, cuando antes decía que en el fondo el lenguaje es un don de la madre, que es verdad que es un don de la madre, porque vamos, no solamente, como os decía antes, una mujer habla con su niño cuando ha nacido, sino que habla cuando lo tiene en la barriga. Y eso es aún puedes decir más disparatado. Siempre puedes decir, bueno, pobrecillos, que la maternidad es una experiencia muy fuerte y pierden un poco la cabeza durante un tiempo, ¿no? Hasta que se las pasa, ¿no? Pero no, es que hacen eso de una manera intuitiva. Lo han hecho siempre, incluso las mujeres analfabetas que en apariencia no saben nada, saben que eso lo tienen que hacer. Que esa criatura
primero tienen que hacer que nazca y luego, al recogerla, tienen que darla en ropa. Que ellas no lo dirían así, pero inmediatamente surge la necesidad, digamos, de hablar con él, hasta que poco a poco hacen aparecer en esa boca. Fijaros que, fíjate, la infancia significa justo la ausencia del lenguaje, los primeros años, ¿no?, básicamente, hasta que poco a poco empiezan a aparecer, digamos, esas primeras palabras, ¿no? Y esas primeras palabras, y eso es muy importante. Y en el fondo todo eso que dice, tú dices, bueno, hablarle solamente de lo que está a nuestro alrededor. No, porque enseguida en esas conversaciones, ahí están los cuentos. Todos los cuentos, todo lo que es la literatura oral, las canciones, los romances, están llenos de fantasía. Están llenos de fantasía. Yo creo que en el fondo es lógico, porque en el fondo el hecho del nacimiento de un niño es tan portentoso que de alguna manera es muy natural rodearle de locuras y de fantasías que tengan de alguna manera que ver con ese hecho prodigioso que realmente es, ¿no? Fijaros que es una cosa muy extraña. De pronto, donde hay dos, hay un tercero que no se sabe de dónde viene ni casi ni cómo ha sucedido aquello, ¿no? Entonces, todo el mundo del cuento surge ahí, surge en esos momentos, ¿no? Y yo creo que todas esas fantasías, esos portentos que aparecen en el mundo del cuento, es un poco porque también el adulto que se lo está contando, la madre que se lo está contando, siente que el hecho de que ese niño haya nacido y esté en esos momentos en sus brazos es un hecho no menos portentoso que aquellos que le están hablando en todos esos cuentos, ¿no? Entonces, y lo segundo, no sé qué me habías dicho, ¿qué era lo que me habías dicho? No me acuerdo pero bueno. Es igual. Pero sí, claro. Como agradecimiento. Sí. Agradecimiento. Pues no, claro, porque es verdad que en el fondo hay un sentimiento como de gratitud, ¿no? Cuando uno encuentra o se siente sorprendido, ¿no?, por la belleza, por ejemplo, del mundo, inevitablemente tiene un sentimiento de gratitud, de encontrarse con ella, porque la belleza siempre te sorprende. Es aquello que te asalta, ¿no?, que tú no tenías pensado que pudiera suceder, ¿no? Esa capacidad de asombro que te produce, ¿no? Y evidentemente el asombro te llena de gratitud hacia que aquello esté teniendo lugar, ¿no? Sí. Ahí. Buenas tardes. Bueno, yo... ¿Sí? Sí. Sí. Yo quería hacerle dos preguntas que están relacionadas con su visión de la literatura, pero que de alguna manera se apartan del tema, pero que considero, a mí me interesa mucho saber su opinión sobre dos frases o dos conceptos, una de ellas muy tópica, un estereotipo total, que es aquella que dice que somos lo que leemos. ¿Qué opina usted de esa frase? Y en segundo lugar, yo recuerdo haber leído en una ocasión a Muñoz Molina, que dijo que nadie puede ser igual persona antes y después de leer Fortunata y Jacinta, lo cual me parece maravilloso, porque yo realmente, eso sí que me parece maravilloso. Yo no conozco a nadie que sea persona diferente después de leer Fortunata y Jacinta. A lo mejor usted nos lo puede aclarar. Gracias. Bueno, lo que pasa es que somos lo que leemos. Bien, sí, obviamente, porque somos muchas cosas lo que leemos. Yo creo que era Marguerite Yourcenar que decía que para saber quién era, cómo era una persona, suponiendo que fuera lectora, bastaba con asomarse a su biblioteca, mirando los libros que había leído, los libros que le rodeaban, era la mejor, biografía que se podía hacer de esa persona, ¿no? Claramente. Y sí, porque de alguna forma no todos los libros te impresionan de la misma manera. Es decir, incluso hay grandes libros, tú puedes reconocer, pues es una obra maravillosa, pero sin embargo tú los lees y no te quedas tocado por ellos, ¿no? Entonces el libro que de verdad te conmueve es porque de alguna forma tú sientes que algo tuyo está en juego en esa lectura. Eso es un poco lo mismo que les pasa a los niños cuando les cuentas un cuento. Todos sabéis perfectamente que de pronto hay un cuento que al niño te lo hace repetir 1000 veces. ¿Y por qué te lo hace repetir? Porque él siente que ese cuento está hablando de él, clarísimamente. Y por eso nos pasa con los libros que de verdad nos gustan, que nos sentimos que se está contando parte de nuestra vida en esos libros, ¿no? Clarísimamente, ¿no? Lo otro es más dudoso, fíjate, porque hay grandes lectores
que son unos bichos terribles, que no son buenas personas. Claro. Decía un autor de aforismos, Lichtenberg, ¿no?, alemán, buenísimo, que decía: un libro es como un espejo. Si un mono se mira en sus páginas, difícilmente verá el rostro de un apóstol. Es verdad que siempre tendemos a pensar que la literatura agranda nuestra vida, la hace más rica, nos hace más comprensivos con los demás, pero no siempre es así. Todo esto que se ha contado de los nazis, por ejemplo, leyendo a los grandes poetas románticos, inmediatamente iban allí a los hornos crematorios, ¿no?, sin que les importara, sin que vieran una contradicción entre una cosa y la otra, ¿no?, por no ver toda esa gente tan culta que está lleno de soberbia y que trata con desprecio al que se acerca. No es verdad eso. Incluso hay muchísimas veces fíjate, tiene José Bergamín un libro precioso, se llama La decadencia del analfabetismo, ¿no?, hablando como muchas veces en esas figuras de los pueblos, de los analfabetos que no sabían leer, había una sabiduría y había una bondad que luego a lo mejor, en fin, teniendo tratos con otras cosas se perdía, ¿no? O sea que, pero bueno, sí, hay que pensar que efectivamente leer es muy bueno y hay que aconsejarlo sin dar la lata a los niños para que lo hagan, porque eso es contraproducente, ¿no?, completamente, ¿no? Y Fortunata y Jacinta es una novela maravillosa. O sea, a mí me parece también que después probablemente de Cervantes hasta este siglo son los dos grandes, los momentos cumbres de la narrativa en español es el Quijote y Fortunata y Jacinta. ¿Sí? Sí. Bueno, yo quería compartir un agradecimiento y un anhelo. El agradecimiento es, he disfrutado muchísimo escuchándole a usted. Y además, me ha permitido en ese silencio interior del cual nos ha hablado, hacer un repaso simultáneo de mi propia biografía literaria, de los momentos tan importantes en mi vida que han formado parte de un libro. Y he recordado, precisamente la primera vez que para mí se abrió la puerta de la fantasía, que fue en clase, leyendo La bruja novata, ¿no? Entonces, yo creo que todos tenemos en nuestra historia personal, si somos lectores, esa biografía. Entonces, le agradezco profundamente, porque me ha producido mucho placer. Y por otro lado, el anhelo que yo tengo siempre, soy profesora de literatura en un instituto, y entonces, todo aquello que me apasiona, todo el enriquecimiento personal que supone, el descubrir toda la polifonía de voces que tenemos en el interior, siempre, me gustaría poderlo transmitir, ese entusiasmo a los jóvenes. Y entonces, estamos en un momento en el que la lectura, no es el medio, que utilizan nuestros chicos, ¿no? Y entonces, yo ahí tengo, una inquietud, un deseo y un anhelo, de que podamos comunicar de alguna forma a los jóvenes el placer de la lectura, el que nos abra tantas puertas a tantos caminos. Y yo sí que creo que un buen libro nos hace mejores personas. Sí, fíjate, yo he ido mucho a los institutos, ¿no?, invitado por profesores a hablar con los chicos, ¿no? Y claro, siempre a mí siempre me ha gustado mucho, ¿no? Me ha gustado mucho ir. Claro, siempre te decían los profesores, las profesoras, a ver qué haces, si puedes conseguir que estos chicos y chicas lean más, ¿no?, porque no leen, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, fíjate que en bajada, ¿no? Eso no hay manera, porque es un misterio. ¿Por qué un niño de pronto, una niña, le gusta leer? Incluso en las mismas familias. Hay niños, familias que han tratado de la misma forma a sus hijos y de pronto hay uno o otro que lee y el otro no. Es decir, ¿por qué? De pronto alguien siente, esa llamada en relación a los libros, ¿no? Tampoco quiere decir que esa persona vaya a ser mejor por haber recibido esa llamada. Yo sí que creo que la persona, un adolescente o un niño que lee y un adolescente que lee, va a tener más recursos para enfrentarse a los problemas de la vida que uno que no lee. Porque la literatura realmente comporta una serie de enseñanzas que no siempre son claras, pero evidentemente uno aprende cosas leyendo. Y va a estar mucho más preparado. Por ejemplo, la importancia... Yo soy un grandísimo defensor, lo que pasa es que esto sería para otro momento, para otra charla, ¿no?, de los cuentos de hadas, los llamados cuentos de hadas. Yo creo que ahí en esas historias está absolutamente todo.
Y es importantísimo contar cuentos a los niños. Es decir, cuando dice, ¿qué tenemos que hacer para que los niños lean? Cuéntales historias, cuando son pequeñines. Eso que decíamos antes, habla con ellos cuando son bebés. Cuéntales historias, incluso, aunque en apariencia no puedan entenderlo, ¿no? Pero verás como enseguida van a prestar atención. Porque claro, fíjate para un niño lo que es la voz de la madre, esas primeras palabras de la madre. En el fondo, cuando un niño oye a su madre, un bebé oye a su madre, entonces la palabra es el espacio donde el rostro de su madre va a aparecer. Es un momento amoroso. Por eso el niño se alegra y vive con una intensidad especial cuando su madre se aproxima y le dice cosas en ese tono especial que todas las madres adoptan ante los niños, ¿no? Y bueno, que podemos decir que también los padres, es verdad que también los padres. Ahora, en esos primeros momentos yo sigo pensando que las madres tienen un papel mucho más importante y de hecho es una cosa que está comprobada, que normalmente los bebés son más sensibles a la voz femenina que a la masculina, porque están acostumbrados, digamos, a escuchar a su madre desde que ellas lo llevan en su tripa, ¿no? Pero bueno, esto es otra cosa. En definitiva, que sí, que la palabra en esos momentos es un acto amoroso, de igual que contar un cuento a un niño es un acto de amor. Por eso yo antes hablaba de toda la vinculación que para mí tiene el mundo del arte con el mundo de lo amoroso, que también siempre es un poco la espera de lo mejor, la espera de lo bueno, de lo suave y lo bueno. ¿Dónde está, como decía aquel poema maravilloso de Gottfried Benn, ¿no? un poeta alemán, ¿no? Decía, ¿dónde están lo suave y lo bueno, ¿no? Todos estamos un poco a la espera de eso, ¿no? Que es el momento del gozo, de la felicidad, del encuentro con el otro. Del encuentro con el otro. Y esto es esencial en la literatura. La literatura siempre es la apertura al mundo del otro, claramente, ¿no? Yo quería hacer una pregunta. Tuvieras la palabra. Yo creo que nunca ha habido, que yo sepa, en Pamplona, tanto grupo o taller de lectura. Pero en general es gente adulta, hablando muy adulta, demasiado adulta, por decirlo. Sí. Pero yo tengo la sensación de que los jóvenes no leen bien, salvando en el instituto que les obligan a leer, o igual leen con pasión, ¿no? Sin embargo, hoy día, pues, en internet, los móviles, yo no veo que no se lee. ¿Qué nos puede decir de eso? Bueno, vamos a ver. Esto también es discutible, porque, vamos a ver, en este país, ¿cuándo se ha leído mucho? Nunca se ha leído mucho. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo era un niño, si había una clase, además las clases eran muy numerosas, a lo mejor éramos 30 o 40 niños en clase, yo creo que los que nos gustaban, los que leíamos éramos 2, que yo recuerde. Los demás pasaban olímpicamente de los libros, ¿no? Se ha leído muy poco siempre en este país, lo cual no es un consuelo, porque se ha leído, pues también lo lógico sería que ahora, con toda la publicidad que hay y, en fin, con todo ha aumentado el nivel cultural, obviamente, con la enseñanza, cuando se ha extendido a todas las capas de la población, ¿no? Pues se debería leer más. Pero también es cierto otra cosa, que uno de los grandes éxitos de la literatura en estos momentos es la literatura infantil y juvenil. Los autores de libros infantiles y juveniles venden mucho más que los autores para adultos. Las editoriales, en gran momento, el gran negocio editorial en estos momentos son de los libros infantiles y juveniles. O sea, eso es una realidad constatable perfectamente, ¿no? Por lo tanto, que luego a lo mejor en la adolescencia, la adolescencia es un periodo tan especial, ¿no? Porque claro, hay tantas cosas a las que uno tiene que enfrentarse, ¿no? Un chico o una chica tiene que enfrentarse, y hay tanto barullo en ellos, ¿no? Que a lo mejor ese sosiego, ¿no? Que uno necesita encontrar para leer. Porque leer, antes hablaba de los cartujos, es una actividad monacal. Para leer hay que construirse una celda.
porque solamente se puede leer en el silencio. Hay que crear el silencio ese del que hablaba antes, ¿no? Esa vinculación que hablaba yo de la palabra poética vinculada al silencio. Pero claro, y ahora está la música, están las canciones. Las canciones también es literatura, ¿no? Y fijaros el poder que tienen todos esos conciertos, ¿no? Impresionantes. Bueno, yo de vez en cuando pienso en ello, ahora 20.000 personas. ¿De cuándo has reunido un poeta, un escritor a 20.000 personas provocando ese entusiasmo, digamos, en ellos? Nada, nunca, imposible. Bueno, eso también tiene, yo qué sé, decir, el mundo por dónde va. No podemos pensar que lo que hemos vivido nosotros es mejor que lo que está pasando ahora. Yo creo que no. Es diferente. Pero las historias seguirán ahí. Los problemas en el fondo seguirán siendo los mismos. Yo no sé muy bien qué es lo que va a pasar, pero el mundo seguirá adelante, sin ninguna duda, ¿no? Seguirá habiendo gente sensible, gente que no se conforma un poco con las cosas que tiene más inmediatas, ¿no? Sino que tiene esa atención también a todo esto de lo que hemos estado hablando, ¿no? A ese otro mundo que está más allá de lo que podemos ver, de lo que podemos tocar, de lo que es evidente, ¿no? No sé, cuya vida está llena de preguntas, ¿no? Pero claro, si lo pensáis bien, el mundo actual es un mundo donde hay más que preguntas, hay más respuestas. Parece que todo está dado. La realidad se presenta como algo inamovible, ¿no? De hecho, incluso ya no hay ni pensamientos revolucionarios o utópicos, ¿no? Porque parece que el mundo es de esta manera y no puede ser de otra. Están dadas todas las respuestas y uno tiene que aceptarlas. Pero claro, en ese sentido, entrar en ese mundo de las preguntas es entrar en el mundo en el que se cuestiona las cosas, porque también la literatura tiene que ver con la crítica de lo que hay y la pregunta inevitable de si las cosas no pueden ser de otra manera como las estamos viendo. Entonces, no sé, claro, por ejemplo, un personaje como Don Quijote, si es tan admirable, es porque sale al mundo, pero el mundo se presenta para él, el mundo es como un misterio, donde no sabe lo que le espera, lo que va a suceder, es decir, ve cosas que los demás no ven, es decir, yo qué sé. Y ese mundo que crea, en el fondo es un poco el mundo de la literatura, el mundo del arte y el mundo de los afectos. Ese pasaje maravilloso que lo comenta también Luis Landero, cuando Don Quijote se ha encontrado con un barbero y piensa que lleva el yelmo de Mambrino y le ataca y se lo quita, y es una bacía, ¿no? Esa palangana que utilizaban y se la pone sobre la cabeza, ¿no? Y entonces, bueno, al verle Sancho, pues le dice, pero bueno, se queda como extrañado de aquello que está haciendo su caballero, su amo, y trata un poco de hacerle ver que eso que tiene en la cabeza no es un yelmo, el yelmo de Mambrino, sino que es una bacía de peluquero, ¿no? Y bueno, ya Don Quijote no sabe cómo responder. Dice, bueno, mira, ni para ti ni para mí, es un baciyelmo. Y con eso lo ha arreglado. Es extraordinario porque ha creado una realidad intermedia entre ese mundo real y el mundo de la fantasía, ¿no? Pero claro, en el fondo de esa realidad las cosas no son reales enteramente ni son enteramente sueños, es un mundo intermedio, porque constantemente estamos proyectando sobre la realidad nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros deseos, ¿no? Entonces estamos viviendo en esa zona intermedia donde la realidad y el sueño se relacionan, ¿no? Fijaros aquello que decía, me acordaba ahora de esa frase de Goya, que siempre se cita mal cuando dice el sueño de la razón produce monstruos, ¿no? Que es un comentario pues a uno de los caprichos, no me acuerdo qué número es, ¿no? Pero esa frase completa no es así. Lo que dice Goya es, a ver si me acuerdo, la fantasía privada de la razón produce monstruos, pero unida a ella es la madre de todas las maravillas. O sea, la fantasía y la realidad se necesitan mutuamente. ¿Por qué necesita la realidad la fantasía? Para volverse deseable. Porque son nuestros deseos los que vuelven deseable la realidad. Y pensar, por ejemplo, en esa enfermedad terrible que es la depresión, donde básicamente ¿qué sucede?
Sucede que el que se deprime solamente ve esto, lo que tiene aquí delante, no ve nada. Nada está investido, nada significa nada, absolutamente, ¿no? Su imaginación ha dejado de ejercer sobre la realidad, imponer sus anhelos, sus sueños, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces por eso constantemente nosotros estamos llevando, digamos, al mundo real nuestros sueños. Y de ahí que podamos decir que la fantasía necesita de la realidad necesita de la fantasía para volverse deseable, pero la fantasía necesita de la realidad para poderse compartir con los demás. Porque, por ejemplo, un loco que vive sumido en su delirio, él no lo comparte con nadie. Y entonces vive perdido, digamos, en ese delirio. Pero yo, por ejemplo, un escritor que tiene un libro, en el fondo no deja de ser un sueño que tienes, pero un sueño que se queda ahí colgado en tu pensamiento y en un momento determinado no te conformas con tenerle una historia, sino que de pronto decides escribirla. Entonces, al escribir esa historia y transformarla en un libro, se vuelve real, porque lo transformo en un objeto que puedo darte. Y al darte ese objeto, tú entras en esa historia, haces tuyo mi sueño, ¿no? Luego, por lo tanto, claro que la fantasía necesita de la realidad para eso, ¿no? Y hay ese cuento, con esto ya termino, en fin, me voy por las ramas, ¿no? por los tejados. No sé si conocéis ese poema precioso de Coleridge, ¿no? El poeta y la rosa. Bueno, os lo voy a contar porque es muy hermoso, ¿no? Seguro que lo conocéis. La historia es un poema. En ese poema el poeta se descubre en un jardín maravilloso. Maravilloso porque nunca ha estado en un lugar así, lleno de plantas increíbles, desconocidas, flores con unos colores sorprendentes, ¿no? Aves también con plumajes, con cantos, ¿no? Él no sabe dónde mirar porque todo le asombra, ¿no? Y andando por uno de aquellos caminos se encuentra con un rosal. Es un rosal, lo identifica, pero las rosas son tan resplandecientes que no puede evitar tender la mano y arrancar una de esas rosas, que a partir de ese momento lleva con él. Entonces, de pronto, esto desaparece, como en el cine diríamos, hay un fundido en negro, hay un corte, y este poeta se descubre en el cuarto de una pensión, una pensión inmunda, pobretona, con las paredes desconchadas, llenas de suciedad, de humedad, con bombilla que cuelga de una de aquellas cables llenos de cagadas de moscas, en fin, una cosa horrorosa. Y entonces dice, joder, ¿pero qué es esto? ¿Dónde estoy? Y aquel jardín donde yo estaba hace un momento, ¿dónde está? Y dice, bueno, claro, será un sueño, ¿no? Que yo he tenido, ¿no? Y dice, la realidad es esto. La realidad es este cuarto de esta pensión, ¿no? Bueno, muy decepcionado, se vuelve al otro lado, se queda mirando encima de la mesilla de noche, ¿y qué ve en la mesilla de noche? La rosa. Se ha traído una rosa de un sueño. Ahora, claro, bien, podéis decir vosotros, bueno, bien, pues una fantasía más de un escritor o de un poeta, eso no quiere decir que pueda suceder, pero claro que sucede, porque el poema es la rosa. Es una rosa de palabras, podemos decir. ¿Y por qué digo que es la rosa? Porque al leer ese poema yo estoy asombrándome, estoy con ese poeta en el jardín, que a él mismo le ha llenado de asombro. Y me he maravillado por las mismas cosas que le han maravillado a él. Y he realizado el gesto de arrancar una rosa del rosal y de llevármela conmigo. Y luego me he despertado en esa habitación inmunda. Y luego me he vuelto a maravillar al descubrir que esa rosa que había arrancado estaba encima de la mesilla de noche. Entonces, al leer ese poema, me está pasando todo esto. Luego, por lo tanto, ese es un sueño que se ha vuelto real. Y entonces, de alguna manera, ese viaje a nuestros sueños es un viaje que hacemos constantemente. Y sin él, la realidad no valdría nada, estaría muerta completamente, como nos pasa, insisto, en esa depresión terrible realmente, que es la depresión, donde de pronto el mundo se ha vaciado completamente de sueños y uno solamente ve esto, una botella, pero que no significa nada, absolutamente. ¿Tú? Chemi. Hola, buenas tardes. No sé si es por romper una lanza en favor de la profesora de literatura con el tema de la juventud y la infancia con la lectura, ¿no? Pero has dicho al principio de la charla que aparte de la literatura,
cine, a mí por ejemplo me ha fascinado desde pequeñito el cine. El cine me lleva a los mismos lugares que me lleva a un libro. Sí. Entonces, digo yo, claro, cuando yo era pequeñito no había televisión, no había vídeos, no había series, y sin embargo lo que sí que estoy viendo es que un sector de la juventud al menos, y creo que de la infancia, pues también accede a todo este mundo que nos lleva la literatura a través de películas muy buenas, series, cada vez hay más series, cada vez hay más plataformas. Y digo yo, claro, detrás de una buena película suele haber un buen guionista o una buena guionista, pero es que muchas veces un buen libro acaba siendo una buena película y una buena serie. Entonces, digo yo, no sé si por animarnos o no, pero digo que un sector de la juventud y de la infancia sí que tiene acceso, y no sé si podemos decir que las series, los audiovisuales, como todo, supongo que en la literatura habrá buenas obras y otras mediocres y otras menos buenas, y podemos decir también que lo digital, que está ahora cada vez más... No, claro. Es que es una parte de la literatura. Sí. Hombre, claro, si forma parte, digamos, de ese mundo que antes hemos llamado el mundo del arte, ¿no? Claramente. Que son ese algo del que hablaba, ¿no? El poeta ¿no? Ese algo que pedimos y que, bueno, porque es la necesidad, ¿no? De trascender un poco este marco tan estrecho en el que habitualmente nos movemos, ¿no? Yo siempre cuando voy a los institutos, yo recuerdo que les decía a los chicos y a las chicas, vamos a ver, no penséis que la literatura o la poesía es algo que solamente podéis encontrar al abrir un libro. La poesía está en vuestra vida. Es más, los momentos más intensos de vuestra vida, los más interesantes, aquellos en los que os sentís vivos de verdad. Por ejemplo, les digo que a esta edad es muy eficaz esto, cuando os enamoráis, ¿no? Evidentemente, esos son momentos poéticos. No hace falta que haya alguien que haga un poema de eso. Estáis teniendo el mismo sentimiento que tiene el poeta, digamos, al llevarlo a las palabras, ¿no? Y entonces, claro, y ese mundo está. Y también les digo, imaginar lo que es un mundo, imaginaros por un momento un mundo donde no hay poemas, donde no hay historias, donde no hay películas, donde no hay obras de teatro, donde no hay música, no hay canciones, y por lo tanto no hay discotecas ni nada semejante. Es decir, realmente ese mundo merecería la pena vivir en él. Y inmediatamente, claro, todo el mundo te dice que no, porque sería ese mundo desnudo de fantasía, desnudo de sueños, que es un mundo en el que nadie quiere vivir. Una pregunta más. Bueno, a mí me falta tiempo porque ya es un poco tarde, pero me gustaría mucho preguntarle a Gustavo muchas cosas, ¿no? Yo he disfrutado mucho últimamente, sabiendo que iba a venir, leyendo algunas cosas, entre ellos un libro suyo que él sabe que a mí me gusta mucho, que es El elogio de la fragilidad, ¿no? Donde él habla de muchas cosas, entre otras de su experiencia en el momento de explicar Fray Angélico, ¿no? En el primer relato, que es las hadas en la cocina, ¿no? Y dice una cosa, porque no es un libro de ensayo, y cuando uno se enfrenta a un libro de ensayo dice, oh, qué pesado será esto, lo podré entender, no lo podré entender, lo tendré que dejar a la mitad, ¿qué tendré que hacer con ello, no? Bueno, es un libro que se lee para mí muy bien del principio hasta el final, pero en un libro de ensayo se pueden decir cosas que no es poesía, ¿no? Pero se pueden decir cosas tan poéticas como una que él dice en ese texto, y dice: y si eso que llamamos lo sagrado no fuera sino la cualidad más indefinible y honda de lo humano, que haya personas que puedan escribir esas frases y que te hagan detenerte en una página, en esa frase, y pensar en ello, y pensar en hasta dónde te lleva, Creo que, aquí se ha dicho varias veces, y creo que la lectura atenta de los libros sí te lleva, si no a mejorar, a intentar hacerlo, ¿no? A intentar mejorar. Por eso no quiero hacerle más preguntas, tenía varias, pero lo dejamos para otra ocasión. Muchas gracias a todos y muchas gracias sobre todo a Gustavo, ¿vale? Bueno.
Bueno, te hemos dado un rato encantador. Qué bien.